Bueno, buenas tardes, noches. Voy a continuar aquí haciendo el problema número 2 de clase de evapotranspiración. Estoy teniendo problemas fuertes con el tema del pause del video. Resulta que cuando voy a hacer un clic para pasarme de un archivo a otro, resulta deteniendo el video y eso me genera inconvenientes un poco molestos. Bueno, entonces, en el segundo punto me piden calcular la evapotranspiración potencial por el método de Peyman en un área cercana a una ciudad. En el mes de noviembre, teniendo los siguientes datos: una latitud, 28,4 grados norte, una elevación, y teniendo aquí unos datos adicionales que son la temperatura media mensual, 19 grados centígrados, una humedad relativa del 75%, un promedio de horas de sol al día, 9 horas de sol al día, velocidad del viento 2 metros, equivalente a 85 kilómetros día, y que esa zona donde estamos calculando la evapotranspiración por Neyman es un cultivo verde, es decir, un cultivo de zonas de zona de pastos que otro tipo de cultivo. Bueno, entonces teniendo estos datos de entrada, entonces volvemos aquí a la tabla de evapotranspiración, ¿cierto? Entonces, de presión de vapor. Entonces observen que tenemos la temperatura, la presión de vapor para determinada temperatura y una que es la pendiente entre los dos puntos. Entonces, por decir algo, entre 25 y 22,5, la pendiente de la curva de presión de vapor es 1,40 y así sucesivamente. Eso es A. Entonces aquí podemos calcular también la presión de vapor de saturación del agua por medio de esta ecuación, reemplazando la temperatura en grados centígrados, como ustedes ya vieron en el video anterior. Aquí tenemos una tabla donde me muestran cómo está la radiación solar mensual, H sub A, con respecto a la ubicación en latitud norte con respecto al mes. Estos valores son los valores promedio con respecto a esa latitud y a esos valores medios pues de cada uno de esos meses. Así también nos muestran una tabla, la tabla 3, valores mensuales medios del número posible de horas al sol. Es decir, es como si yo cogiera todas las estaciones climáticas y me pusiera a contabilizar cuántas horas hubo de sol en un mes en un promedio, y estas fueron las horas promedio de sol para esa época y con respecto a cada grado de latitud. Bueno, entonces ya teniendo esto, estas dos tablas van a ser importantes, ahorita lo vamos a ver. Entonces tenemos que calcular, bueno, primero calculamos la presión de vapor, ¿cierto? Eso, de la tabla de la ecuación, eso no hay problema. De la tabla 2 calculamos el H sub A, ¿cierto? Pues con base en la latitud 28,4 grados nortes y que es para el mes de noviembre. Entonces me ubico por acá, 30 grados para noviembre, eso es decir, me da menos de 9,1. 9,1 sería exactamente para 30 grados. Y aquí lo estoy tomando 9,506. ¿Será que sí leí bien? Sí, 9,506. Ah, sí, claro, es que como está antes de los 30 grados, entonces aumenta, ¿no? De 9,1, 9,4, 9,5, sí estoy bien. Según la interpolación que se hizo. Entonces, después vamos a mirar el tema de H sub A. H sub A es, por lo tanto, la radiación solar, lo que sacamos de la tabla 2. Radiación solar incidente en la atmósfera en una superficie horizontal expresada en milímetros de agua evaporable por día. De la tabla 3, calculo el valor máximo posible de horas. Entonces, de esos registros que se tuvieron de las estaciones, hay un aparatico que parece una esfera. Ahí se contabilizan las horas de brillo solar y ahí hay unas formas de establecer cuántas horas al día hubo sol o nubosidad. Bueno, esa es otra forma de verlo. Entonces, para 30 grados y para noviembre me debe dar un poquito más de 10,6 el número de horas, 10,176. 10,6, 30 grados, sí, 10,6, da 10,176. Bueno, entonces con base, hay algo ahí raro. Entonces, con base en este valor,
calculo un factor que se llama el factor de insolación, que es el número de horas del día sobre el número máximo de horas registrado. Lo ideal es que esto me hubiera dado 1, este factor. Eso quiere decir que de todas las horas máximas posibles que podían haber en esa latitud, en ese mes, se aprovecharía todo, ¿cierto? Es decir, no hubo, por decir algo, bueno, voy a hacer una exageración, ni una nube en el cielo durante ese mes. Si esto me hubiera dado 1, ¿cierto? No hubo nubosidad, no hubo nada, no hubo lluvia ni nada que se aprovechó hasta el último segundo del sol. Pero como esto pues no suele ocurrir, ¿cierto? Y dependiendo de la ubicación de la estación, entonces pues este factor tiende a ser generalmente menor a 1. Bueno, entonces me dio 0,884. Entonces donde n es el número de horas de brillo solar, que son 9 horas que nos lo dieron de dato, y el número de horas máximo de 10,176, sacado de la tabla 3. Bueno, aquí nuevamente voy a calcular la presión de saturación a la temperatura para la temperatura de rocío. Es sub D, me da 12,38 y todo este brollo es para calcular la radiación neta que se hace por medio de esta ecuación. Este H sub N, esta radiación neta de vapor de agua, es la que voy a aplicar ahorita a continuación para la ecuación de Feynman para el cálculo de evapotranspiración. Entonces prácticamente ya tenemos un trabajo adelantado, ¿cierto? Ya tengo n minúscula sobre n mayúscula, ya tengo el de LD, la presión de la atmósfera saturada a temperatura de rocío, ya tengo el H sub A que lo saqué por la tabla, ¿cierto? Por la tabla 2. Y vamos a mirar los otros parámetros. Entonces A es una constante que depende de la latitud y se calcula 0,29, que es una constante por el coseno de la latitud. Coseno de latitud. B es un parámetro de 0,52. Bueno, N ya lo vimos. Número del brillo solar en horas de un día en específico. N sería las horas máximas registradas para un periodo de tiempo con base en una latitud de la tabla 3. Y aquí tenemos un parámetro que se llama R, que es el mismo coeficiente de albedo que estamos viendo en radiación, ¿cierto? Como nosotros estamos calculando radiación, vuelve a estar aquí el valor de albedo. Si ustedes observan, ese valor de albedo nosotros lo estamos viendo también. Nosotros lo estamos viendo, por ejemplo, me da cosa expandir esto. Bueno, en el método de Feynman del libro de Monsalve, ¿cierto? Entonces aquí también me piden calcular una radiación, ¿cierto? Si ustedes observan, aquí tenemos nuevamente el factor de insolación. Si nos vamos para el libro de Gustavo Silva Medina, aquí también tenemos otra forma de calcular la radiación y ahí dentro de esa ecuación está el factor de insolación. Es decir, son ecuaciones similares para calcular radiación. Hay unas que piden más información, hay otras que no piden tanta información. Como yo estoy utilizando el método de Feynman conforme a la latitud, entonces esto hace que pues, se necesite un poco más de datos, ¿cierto? Pero si no estuviera calculando la radiación conforme a la latitud, pues digamos que los parámetros para calcular esa radiación sería mucho menor. Bueno, ¿qué más les muestro? Entonces aquí también hay otro texto que por ahí les subí de evapotranspiración. Entonces observen que casi la evapotranspiración está ligada a los cultivos. Resulta que en agronomía, en especial agronomía, analizan mucho este tema de la evapotranspiración y la humedad de los cultivos porque dependiendo del tipo de cultivo y del terreno, saben cuáles son, digamos, los mejores rangos de evaporación y de humedad que debe tener el cultivo para que produzcan, digamos, para que haya mayor producción, ¿cierto? Ya sea de frutos, bueno, de lo que tenga el cultivo, ¿cierto? Entonces casi siempre la mayoría de los textos van a encontrar ustedes el tema de relación de evapotranspiración con los cultivos. Bueno, aquí hay otros métodos que se utilizan para calcular la evapotranspiración, métodos empíricos, Torma, Jason, Gagne, Tur, Feynman. Le menciono empíricos. El único método realmente efectivo real es el método del tanque de vaporímetro o el de la bandeja. El resto son ecuaciones que aproximan para calcular esa evapotranspiración. Entonces están aquí la fórmula de Harvest, la fórmula de Tormwine y la fórmula de Tur. Bueno, esto es como información general. Entonces volviendo aquí al problema. Entonces tenemos aquí una constante. Bueno, R es el valor del albedo, ¿cierto? Coeficiente de reflexión, la imagen que refleja hacia la atmósfera. Nuevamente,
Ya vamos a mirar qué valor se va a tomar. Alfa es una constante de Boltzmann, eso tiene que ver con física de radiación. Eso está por acá. En este se hizo. Por acá está mencionado. ¿Dónde está? Ya leí. Un momento. El libro de Silva Medina. Aquí están los valores de albedo. Por acá está. Así, la constante de Steven Boltzmann. Es una constante muy famosa en astronomía. O en astrofísica mejor. Bueno, entonces, continuando aquí con el problemita. Entonces, esa constante de Boltzmann va a ser 2,01 por 10 a la 6 milímetros día. Esto tiene que ver con el tema de la radiación solar, superficie terrestre, es una constante universal. Bueno, eso es un tema muy interesante de física. Y para aplicar la ecuación anterior calcular la temperatura en grados Kelvin. Entonces tenemos aquí que pasar los grados centígrados a grados Kelvin y aquí tenemos la ecuación. Entonces en esencia ya tenemos casi todos los parámetros, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué más nos falta. Bueno, resulta que para calcular la ecuación de Feynman, entonces tenemos que calcular el H sub n, que es la radiación neta, bueno, el vapor de una superficie de agua, y un parámetro que es H sub A, que es el parámetro de la evaporación, ¿cierto? De una evaporación estimada. Resulta, esa evaporación incluye la velocidad del viento y el déficit de saturación. Bueno, entonces observen que ya tenemos prácticamente H sub n y nos falta calcular H sub A, que eso lo habíamos visto cómo se calculaba en un problema del eje anterior, ¿cierto? Bueno, entonces para no saltarme tanto, aquí ya tenemos todas las ecuaciones. Entonces este alfa por tiempo a la cuarta con base en grados Kelvin, y vamos a seguir resolviendo. Entonces calculamos esta evapotranspiración, después seguimos aquí con finalmente aplicamos la ecuación de Feynman, donde la evapotranspiración por medio de esta ecuación. Otra vez estoy teniendo problemas con este video. Pasó. Bueno, voy a detener aquí un momentico el video que estoy. No, sigamos, aprovechemos este minuto. No, lo detengo. Continúo con otro video. Estoy teniendo problemas aquí con el tema de grabación. Como les contaba, le pulso varias veces en la pantalla con el mouse. Eso genera aquí un inconveniente. Bueno, ya sigo con el problema.